Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos los que van ingresando. Les doy la bienvenida. Y bueno, creo que estamos listos para empezar este encuentro, esta actividad. Le doy la palabra primero a Antonio Fratamico de la Fundación Apolo y después, bueno, después de breves comentarios introductorios, damos lugar al plato fuerte de la tarde. Muy bien, muchas gracias, Iván. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Más que nada también un gusto estar y contar con la presencia de Iván y de Luis. Para aquellos quienes no me conocen, soy el presidente de la Fundación Apolo. La Fundación viene trabajando desde ya hace unos 2 años en la lucha por la transparencia y la lucha por los derechos y libertades de los ciudadanos. Probablemente nos conozcan por algunos amparos o denuncias bastante rimbombantes que hacemos. Por ejemplo, el famoso amparo de los runners a mitad de la cuarentena, o aquel amparo también a principio de la cuarentena que permitió que los niños salgan a tener actividades de salidas recreativas, ¿no? Los fines de semana al principio de la cuarentena. Todas esas libertades que vimos cercenadas con las imposiciones gubernamentales, bueno, fuimos luchando en contra de ellas, y probablemente hayan escuchado en los últimos días nuestras denuncias contra Victoria Donda, o incluso también contra el presidente o el ministro de Salud. Aquellos quienes todavía no conocen la actividad de la Fundación, los invito a visitar la web fundacionapolo.org. Y la explicación de por qué estoy aquí también hoy presentando esta charla es porque, bueno, con Luis Diego, quien es licenciado y doctor en filosofía, es consejero académico de la Fundación, y sobre el fin del año pasado, Luis publicó su libro, Foucault y el liberalismo, y hicimos una primera presentación desde la Fundación, pero habíamos conversado allá por diciembre con Luis y con Iván de hacer una presentación mucho más profunda, más acabada del libro. Por eso Iván se tomó el verano también para leer el libro, y aquí estamos. Hoy nos encontramos justamente para conversar de manera profunda sobre el libro de Luis. Luis, es un orgullo para mí presentarte. Iván, un orgullo también estar acá en esta presentación del libro de Luis. Muchas gracias, querido Antonio. Y bueno, antes de dar paso a la actividad y a escuchar a Luis sobre este libro, les comento que la charla la presentación del libro, la hacemos en el marco de nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas, un programa que ya tiene alrededor de, bueno, más de 30 años en el Instituto Universitario ESADE, que fue una idea que el premio Nobel de Economía James Buchanan le sugirió al entonces rector de la universidad, que era nada menos que Alberto Venegas Lynch. Buchanan le decía, tiene que haber un programa que combine la economía con la política, porque justamente la economía no es una ciencia que se pueda hacer en el vacío, ¿no? Entonces, desde esa época en adelante hemos venido formando lo que llamamos economistas integrales, es decir, no economistas que solo se dediquen a derivar e igualar a cero o a resolver ecuaciones diferenciales y cuestiones de optimización, como diría Rothbard, ¿no? Que si la economía fuera solo un ejercicio de matemática aplicada, realmente no tendría mucho interés social, y precisamente uno se interesa en la economía para resolver los problemas que tiene la sociedad que lo rodea, ¿no? Entonces, en ESADE complementamos las materias de economía, que por supuesto que son casi que la mitad de nuestro programa, pero las complementamos con historia de las ideas económicas, historia de las ideas políticas, filosofía política, derecho y, por supuesto, también filosofía y problemas epistemológicos. Y en este marco, digamos, nos damos el lujo o el placer de tener este seminario que casi es mensual. A veces tenemos 2 reuniones por mes, a veces una, y nos tomamos este espacio para poder pensar, para, digamos, dar la pelota, reflexionar sobre los temas que nos rodean.
Hace poco leía a Luis Diego Fernández que decía: es verdad que en una Argentina con alta inflación, alta pobreza, problemas económicos urgentes, parece que hay temas que son secundarios, pero bueno, justamente nos podemos tomar el tiempo para pensar en cosas que sean más de fondo, más de lo ideológico, lo filosófico. Y bueno, en este sentido tenemos el gusto de tener hoy a Luis Diego Fernández, que como decía Antonio es doctor en Economía por la Universidad Nacional de San Martín, y que escribió una tesis doctoral relacionando a Foucault con el liberalismo, lo que da origen a este libro, publicado por la editorial Galerna, que se llama Foucault y el liberalismo, donde, bueno, establece un puente o puntos de conexión o cuenta la relación que este autor, tan querido por la izquierda, tiene con miradas liberales, ¿sí? Gobiernos que han sido considerados liberales, académicos liberales, economistas liberales, ¿sí? Y bueno, es un trabajo muy, muy difícil o ambicioso, pero bueno, aquí lo tenemos. Ha generado mucho interés esta charla, sobre todo teniendo en cuenta que ciertas visiones de la derecha encuentran en Foucault, digamos, un foco de maldad prácticamente, ¿no? Pero bueno, en eso estamos con Luis. Va a ser un gusto escucharte y que nos cuentes un poco lo que te llevó a escribir este libro, qué pueden encontrar los que lo tengan, y después, bueno, podemos hacer algún intercambio, ¿no?, de ideas, y por supuesto también en el final abrirle paso a alguna que otra pregunta del público, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias Luis por participar, felicitaciones por tu libro, y bueno, somos todo oídos. Muy bien, bueno, hola a todos y todas, es un placer para mí estar acá en SEADE. Antes de empezar, yo tengo escrito algo breve, así para ordenar un poco la presentación, escribí unas 4 paginitas, no tipo ponencia, pero por lo menos para desgranar un poco el libro como de un modo un poco más detallado. Pero antes que nada hay un dato interesante. Ustedes saben que este libro tuvo su origen en SEADE, digamos, en cierto modo. Yo di un seminario el año 2011, hace 10 años en SEADE, sobre Foucault y el liberalismo. Entonces, y ahí yo estaba recién empezando a trabajar en germen los textos de Foucault liberales, los textos del Collège de France, donde piensa el tema del liberalismo, y eso operó como una suerte de punto de partida para mí, como una suerte de punto de partida muy exploratorio, pero este libro tiene su origen casi como desde el germen en SEADE, así que para mí es muy interesante, 10 años después de aquel seminario, tener este libro en la mano, digamos, ¿no? O sea, es interesante que SEADE un poco acompañó el trayecto, así que gracias también por ese gesto hace 10 años y hoy también, ¿no? Bueno, sobre el libro, como dijo Iván, es mi tesis de doctorado. Uno trata con las tesis cuando las publica, intenta hacerlas un poco más amigables, obviamente, porque tiene mucho aparato crítico, y la tesis más o menos tiene como el doble de hojas que este libro, obviamente. Así que intentamos hacer un ensayo académico, sigue siendo académico, mucho más amable para un lector general formado. O sea, cualquier persona que más o menos tenga una formación filosófica media, yo creo que puede leer el libro, y mucho más si conoce del objeto de estudio que Foucault trata, que es la economía. Entonces, creo que lo pueden leer economistas, lo pueden leer filósofos, sociólogos, politólogos, cualquier persona que tenga cierta formación en filosofía puede leer el libro, creo yo. Eso como primer punto. Como segundo punto, a ver, primero voy a intentar situar, como decía Iván, yo sé que en este territorio juego con la cancha en contra, porque hay muchos liberales que tienen de Foucault una mirada, desde mi punto de vista, un poco deforme, pero no por culpa de ustedes, sino porque en general hubo una recepción en la Argentina demasiado de izquierda de Foucault, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya habido un momento izquierdista duro de Foucault, pero no se puede reducir toda la filosofía de Foucault a un momento de Foucault. Entonces, lo que quiero plantear primero es que Foucault es un pensador extenso, que tiene diferentes momentos, y que el momento en que Foucault trabaja el liberalismo es fin de los 70s, ¿no? A fin de la década del 70, ahí Foucault trabaja la cuestión liberal. 78, 79 sobre todo, ese es el año del curso Nacimiento de la Biopolítica, y mi libro básicamente es una lectura extremadamente detallada de ese curso que se llama, digamos que es el Nacimiento de la Biopolítica, y donde Foucault trabaja la cuestión liberal, digamos, ¿no? Entonces hay que situarse, ustedes piensen, Francia, 1979, ¿no?
Yo voy a tratar de hacer un contexto también de en qué momento Foucault lee estos textos liberales, ¿no? Bueno, voy a leer un poco lo que tengo escrito y voy a hacer comentarios porque por ahí es medio monótono, pero prefiero leerlo para articular un poco mejor la charla. Bueno, ¿cuál es el motivo de la presentación? La idea es pensar un diálogo posible entre la filosofía de Michel Foucault y la tradición liberal, en un sentido amplio. Para ser más precisos, el interrogante será el siguiente: ¿es viable la interpretación liberal de ciertos textos de Foucault? Vale decir, este texto que es el curso Nacimiento de la Biopolítica y otros que yo sumo también, que son intervenciones de Foucault a fin de los 70 y principios de los 80, ¿son viables de ser interpretados en clave liberal? Esa es un poco la pregunta. Ese curso Nacimiento de la Biopolítica es curioso porque fue publicado en francés en 2004, o sea, se dio a fin de los 70 y recién se publicó en 2004. Es importante porque la recepción se hizo recién a partir de 2004. Yo lo leí un año después en francés, en 2005, y se tradujo al castellano en 2007. O sea que la circulación del curso, digamos, en el mundo hispanoparlante arrancó más o menos en 2007, 2008, y en 2011 fue cuando yo di este seminario en SEAD, digamos. Estaba trabajando con la traducción y con el texto original. Bueno, esta publicación de este curso, como les decía, será un momento decisivo en el tipo de lecturas que hasta el momento se hacían de la filosofía del pensador francés. En estas clases, que son 12, Foucault da cuenta de lo que llama nueva razón gubernamental, ¿no? Voy a mencionar una cantidad de conceptos porque es necesario para tratar de ver cómo Foucault sitúa el liberalismo. De lo que llama nueva razón gubernamental, a la que estudia como el marco general de la biopolítica, que es otro concepto de Foucault, que ahora es más popular, que se usa mucho, se usa mal, pero bueno, vamos a tratar de cómo circunscribirlo. ¿Qué es la biopolítica para Foucault? Es la administración de la vida biológica de la población, la administración y gestión de la vida biológica de la población, ¿no? A partir del siglo XVIII, según Foucault, el gobierno tiende a administrar y regular los aspectos biológicos de la población, la salud, la reproducción, la sexualidad, la higiene en general. Sin embargo, esta interrogación de Foucault que hace del liberalismo está lejos de una lectura jurídica o económica, es decir, las aproximaciones tradicionales. Es decir, Foucault no va a pensar la tradición liberal ni desde un punto de vista jurídico ni desde el punto de vista económico necesariamente. Obviamente que apela a las dos, pero su punto de vista no es ninguno de los dos. Foucault es coherente con su proyecto porque el filósofo no razona a partir universales, sino desde prácticas concretas o experiencias sociopolíticas. Esto es importante. Foucault no es un filósofo universalista, no piensa en términos de grandes categorías universales, tipo la libertad, la igualdad. No, Foucault nunca pensó así. Foucault habla de prácticas de libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que Foucault va a pensar van a ser experiencias de regímenes liberales particulares que yo les voy a comentar, digamos, ¿no? Por tanto, pensemos más bien en términos de particularidad. Foucault es un filósofo mucho más nominalista que universalista. Por ello, nunca piensa el liberalismo como teoría ni como ideología, sino más bien como un modo de actuar, como gobierno de sí y de los otros. Partiendo del principio expresado en el axioma siempre se gobierna demasiado, Foucault iniciará un análisis de la relación de tensión entre la libertad y la seguridad. El punto de partida para Foucault es la noción de gobierno como gubernamentalidad. Esas son las dos categorías que él usa. Gobierno para Foucault no tiene que ver con Estado, hay que disociarlo. Para Foucault gobierno es conducción de conductas. O sea, cuando yo conduzco una conducta desde un director de conciencia, por ejemplo, un pastor, por ejemplo, un sacerdote con un creyente, un sacerdote conduce la conducta de aquel que cree en esa religión, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera está matrizando su forma de vida. Eso es una conducción, eso se puede hacer desde el punto de vista personal o desde el punto de vista estatal también se hace, o sea, desde el Estado como el punto de vista individual, ¿no? Por tanto, Foucault va a pensar sobre todo a partir de la lógica de gobierno y de gubernamentalidad, ¿no? Y en esta tensión que él detecta en el liberalismo clásico, primero, entre la libertad y la seguridad, ¿no? En este curso, Foucault realiza una revisión, básicamente, del liberalismo clásico del siglo XVIII, estudia en detalle a Adam Ferguson, a Adam Smith, a Hume, por ejemplo, y luego a las grandes escuelas neoliberales, y acá una nota a pie, porque yo sé que es una palabra conflictiva, peyorativa, es una palabra bastante negativa en general, pero Foucault usa el término neoliberal en un sentido técnico. Esa palabra existe, y es una palabra más o menos que fue acuñada, ya a fin del siglo XIX se empezaba a usar esa palabra. Así como había neomarxismo, había neoliberalismo, digamos, ¿no? Pero sobre todo Foucault la citó en el coloquio Walter Lippmann en París, en los 30s,
por parte de uno de los economistas que es Rostow, que formaba parte de la Escuela de Friburgo, que él habla de neoliberalismo como un nuevo liberalismo, o sea, como la necesidad de reconvertir las tesis clásicas liberales. Por tanto, Foucault se va a ceñir a esa idea de neoliberalismo, solamente en un sentido descriptivo técnico, y va a pensar tres escuelas sobre todo. La primera es la Escuela de Friburgo, para Foucault es la más importante. O sea, estudia con mucho detalle lo que es el ordoliberalismo alemán, autores como Röpke, autores como Walter Eucken, como Müller-Armack. Esos son los autores que Foucault estudia más en detalle porque van a ver que le interesa mucho el proceso de salida de Alemania del nazismo. Ese es un punto fundamental. Erhard, por supuesto, también. También piensa en la Escuela Austríaca de Economía, particularmente Hayek. Mises también lo menciona, trabaja la acción humana, pero sobre todo, digamos, Hayek es muy importante, textos como Constitution of Liberty es importante para Foucault, como Camino de Servidumbre también. Ahora estoy en proceso de lectura de los archivos de Foucault, hay archivos en la Biblioteca Nacional de Francia, y un dato digamos, que es muy interesante es que el autor más mencionado por Foucault es Hayek. No es así en el curso Nacimiento de la Biopolítica. En el curso Nacimiento de la Biopolítica es un autor mencionado como uno más, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, pone más énfasis en el curso en Gary Becker o en la Escuela de Chicago y no tanto en Hayek. Sin embargo, en los archivos, Hayek es muy importante para Foucault. Bueno, por tanto, analiza estas tres escuelas, sobre todo la Escuela de Friburgo, la Escuela Austríaca de Economía y la Escuela de Chicago, particularmente Gary Becker. Milton Friedman es mencionado, pero no es trabajado en detalle por parte de Foucault. Y luego también hace una reflexión sobre la administración de Giscard d'Estaing en Francia, ¿no? Giscard d'Estaing, un presidente liberal, digamos, en la década del 70, junto con Raymond Barre, también son importantes para Foucault. O sea, trata de situar, trata de pensar un poco la experiencia francesa, que es la que él conocía más en detalle. Foucault entonces va a intentar problematizar ciertas nociones como mano invisible de Adam Smith, o sea, piensa el concepto de mano invisible, la noción de sociedad civil de Adam Ferguson, ¿no? Es un dato que no es menor aclarar que el análisis del neoliberalismo, como dijimos, no implica ninguna carga peyorativa para Foucault. Foucault tiene una posición bastante neutral. En general, Foucault nunca hace juicios de valor. Sus libros son libros muy asépticos, ¿no? Cuando uno lee un libro de Foucault, una de las preguntas de mis alumnos recurrentes es, ¿pero está a favor o en contra de esto? Y la verdad es que no está ni a favor ni en contra. Digamos. Opera como grandes descripciones, como diagnósticos de procedimientos, y luego cada uno ve. Digamos, cuando Foucault describe el panóptico en Vigilar y Castigar, no está diciendo que esté bien. No, o sea, está describiendo eso, básicamente, ¿no? Cómo funciona ese dispositivo particular. Con el liberalismo, más o menos pasa lo mismo. Él está estableciendo una descripción del proceso que a su juicio se puede llamar como liberal, digamos, ¿no? Sin embargo, van a ver que hay, me parece a mí, convergencias o hay como cierta simpatía que Foucault deja ver como en ciertos pasajes del curso, ¿no? Por tanto, bueno, como les decía, cuando habla de neoliberalismo no hay una carga peyorativa y sobre todo piensa en términos de la gubernamentalidad, que la gubernamentalidad es el concepto de gobierno, de conducción de conductas pensado desde el Estado, pensado sobre todo desde la administración estatal. ¿Por qué es importante este curso, digamos? Bueno, porque, como les decía, cuando se publicó en el año 2004, digamos en francés, bueno, fue como una sorpresa para mucha gente, porque nadie conocía este curso en detalle, nadie sabía que Foucault había dicho algo sobre el liberalismo. De hecho, Foucault en sus cursos nunca habla demasiado de escuelas del siglo XX, en general habla de filosofía clásica, habla de griegos, habla de romanos, habla de los pensadores del helenismo en sus últimos libros, o habla sobre todo del pensamiento del siglo XVII, del siglo XVIII, XIX, pero no del siglo XX. Por tanto, ocuparse de escuelas del siglo XX, como la Escuela de Chicago, como la Escuela de Friburgo, la Escuela Austríaca, era una novedad teórica, digamos, ¿no? Esto implica también pensar el tema del poder. Mínimamente les quiero más o menos explicar cómo piensa Foucault el poder. Foucault piensa el poder en la década del 70, básicamente, ¿no? Antes del 70 no piensa el poder, piensa el discurso, sobre todo, en libros como Las palabras y las cosas, pero a partir del 70, cuando da clases en este lugar importante, que es el Collège de France, ahí se sitúa como proyecto el eje saber-poder. Sin embargo, hay un corte importante. Foucault piensa el poder de un modo del 70 al 76, más o menos. Es una lógica del poder más bien influida por Nietzsche. Es decir, la idea de que el poder es lucha, no pensar el poder en términos de contrato, como yo en tanto individuo soy alguien que está delegando, por ejemplo, el Estado, como lo puede hacer una tradición más liberal, pero tampoco el poder en términos marxistas como represión.
O sea, Foucault se desmarca de esa idea del poder en términos represivos, que es típica del marxismo, y también se desmarca del poder en términos de contrato. Lo va a pensar sobre todo, en esta primera etapa, sobre todo en términos de lucha, digamos, ¿no? Sobre todo un libro es importante que es La genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? Entonces, la idea de que la verdad tiene que ver con relaciones de fuerza. No sé, cuando yo digo tal persona es bueno, esa idea de bondad está matrizada por una estructura de poder. O sea, bueno que es casto, bueno es sumiso. O sea, no hay nada en la palabra bueno que implique esas caracterizaciones. Sin embargo, ¿por qué a veces pensamos bueno con esos adjetivos? Bueno, diría Foucault, porque hay una estructura de poder que predetermina que uno piense esa noción de bondad a partir de esas características. Bueno, esta es una forma de pensar el poder muy simple y muy esquemática que Foucault mantiene más o menos hasta el 76. A partir de ahí, cuando Foucault cambia su proyecto y aparece el liberalismo en el 77, 78, va a pensar el poder en términos de gobierno, no tanto de lucha, sino de gobierno. El gobierno no es lo mismo que la lucha, porque el gobierno en términos de conducción de conductas puede ser aceptado de manera voluntaria. Es decir, yo voluntariamente acepto ser conducido de esta manera, o sea que no hay imposición. También puedo resistirme a ser gobernado de determinada manera, puedo preferir otra manera de ser conducido. Entonces, ya empieza a cambiar, y en ese marco aparece el liberalismo como lo que Foucault llama un régimen de verdad, un régimen de gobierno y un régimen de verdad. Ese régimen de verdad para Foucault está en el mercado, es decir, es el mercado el que determina, por ejemplo, una lógica de precio, o sea, el que determina el precio es el mercado. Bueno, lo que Foucault detecta es que hay diferentes regímenes de verdad, y el régimen de verdad propio del liberalismo está dado por el mercado como régimen en ese sentido. Bien, esto obviamente lo que originó son un montón de interpretaciones, digo, hubo ciertos lectores que se sorprendieron, hubo ciertos Foucaultianos que se sorprendieron, que venían de una tradición muy de izquierda, pero por otra parte, cuando uno sigue un poco toda la filosofía de Foucault, una vez que Foucault tuvo filósofos, o tuvo ciertos discípulos que fueron filósofos liberales, por ejemplo, François Val, que es su discípulo del Collège de France, es liberal. Y así hay otros también, o sea, tuvo vínculo con los nuevos filósofos, por ejemplo, con André Glucksmann, trabajó, que pasó del maoísmo a estar con Sarkozy. O sea, Foucault tuvo ese tipo de relaciones. Por eso es importante, dejo de lado un poco la cuestión interna de la filosofía de Foucault para contextualizar el momento de las lecciones. Fin de los 70 en Francia es muy importante. Es muy importante para la izquierda francesa. La izquierda francesa estaba en un gran debate. Es decir, había una izquierda que quería hacer una unión con los comunistas, o sea, lo que era el Partido Socialista Francés de Mitterrand, quería hacer una alianza, un pacto, que es la unión de la gauche, con los comunistas, ¿no? Y eso a la postre sucedió, porque Mitterrand gana con los comunistas, y eso origina también una escisión en la izquierda, en el Partido Socialista. Foucault siempre fue muy anticomunista, o sea, Foucault estuvo afiliado brevemente al Partido Comunista en la década del 50, cuando era muy joven, un año estuvo afiliado, un año y pico, y se fue. Y todas las biografías están de acuerdo en que Foucault a partir de ese momento fue tremendamente anticomunista, muy crítico de los regímenes implementados, sobre todo en la Unión Soviética, los satélites del Este, etcétera, digamos, ¿no? Porque hay muchas razones. Una de las razones es biográfica. Foucault era homosexual y había visto, básicamente, él estuvo en Polonia, por ejemplo, también, y vio con sus propios ojos qué es lo que hacía el régimen con, digamos, con los homosexuales. Por tanto, había una cuestión personal también ahí, ¿no? Y además había una crítica al aparato disciplinario, digamos, ¿no? Había un régimen disciplinario que Foucault de ninguna manera estaba de acuerdo con eso. Entonces, Foucault siempre tuvo esa posición muy anticomunista. Por tanto, a fin de los 70, cuando los socialistas van en la unión de la gauche con los comunistas, Foucault dice, no, yo no avalo esto. Se pelea con muchos amigos como Deleuze, por ejemplo, que fue su gran amigo en el 77, y cada uno toma rumbos distintos. Y forma parte sobre todo de un grupo que era la segunda izquierda de Michel Rocard. Michel Rocard es muy importante para la política francesa, es el padre, por ejemplo, de Manuel Valls, desde el punto de vista político. Macron, por ejemplo, también tuvo que ver con Rocard. Rocard quería crear algo así como digamos, lo que él llama la segunda izquierda, en un discurso en Nantes en 1977, que es una izquierda descentralizada, una izquierda que le llama no jacobina, anti-jacobina, digamos. Impulsó la traducción de Hayek, Michel Rocard en francés, un dato interesante, digamos, y él estaba leyendo esos textos. Pensemos también que a fin de los 70 en Francia estaban traduciendo textos de autores liberales. Lo que era el liberalismo era una novedad teórica. O
sea, a fin de los 70 hubo un auge liberal, hubo mucha publicación de textos liberales. Sí, pienso también, están los textos de Nozick, digamos, en la década del 70, está el debate con Rawls en la década del 70, por tanto fue importante para la filosofía política liberal. Y Foucault estaba atento a eso, ¿no? A partir de las traducciones al francés y demás, Foucault se pone al tanto de esos textos que llegaban en Francia y, producto de esta discusión con la izquierda, se pone del lado de la segunda izquierda. La segunda izquierda tendría posiciones que hoy podemos caracterizar como socioliberales o como liberales progresistas. Si uno tiene que más o menos ponerle como una suerte de etiqueta, es eso, digamos. Es el ala más liberal del Partido Socialista. Rocard fue muy importante y Foucault estaba cerca, por tanto, en ese momento Foucault tenía posiciones que uno podría llamar socioliberales. Esa es un poco la hipótesis de mi tesis también, digamos. Yo creo que si uno traslada un poco esa posición de Foucault a fin de los 70, eso prefiguraría lo que es una tercera vía blairista, ¿no? Hay muchos investigadores que dicen, bueno, si uno extrapola esto, lo que es el rocardismo en Francia, lo que es la segunda izquierda, sería como la anticipación de una lógica de tercera vía, o sea, partidos laboristas o partidos socialdemócratas que se reinventaban o que se actualizaban incorporando conceptos liberales, ¿no? Tratando de plantear un estado de bienestar mucho más flaco, eran críticos de la burocracia estatal. No nos olvidemos tampoco de mayo del 68 como un elemento fundamental. Entonces, lo que era la segunda izquierda era un catalizador de todo eso, digamos, ¿no? Gente que venía del 68, que eran muy antiestatistas, muy anarcos, digamos, y parte de esa izquierda que era antijacobina, ¿no? Pero Foucault estaba en ese lugar, en esa ala. Otro tema importante, un texto como el Archipiélago Gulag, ¿no? O sea, toda la cuestión de la disidencia soviética. Foucault apoyó fuertemente a los disidentes soviéticos, recibió un montón en París, cosa que no hicieron otros. Otro evento que yo relato en el libro interesante es una querella, es un debate que tuvo con Deleuze y con otro grupo de intelectuales de un caso que se llama el caso Klaus Croissant, que era un abogado de la banda de Bader, una banda terrorista alemana. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Bader? Bader se va de Alemania a Francia, Alemania pide la extradición para juzgarlo, y hay un debate, digamos, ¿no? Y hay una gran divisoria de aguas. Por ejemplo, Foucault decía que este abogado, este señor, tenía derecho, por supuesto, a un juicio justo, digamos, a alguien que lo defienda, que tenga un abogado defensor, un debido proceso, pero gran parte de la izquierda decía que Alemania federal era un Estado fascista, ¿no? Y Foucault decía, no es un Estado fascista, es un Estado que es liberal, de hecho, en un punto. Entonces, él decía, bueno, yo estoy de acuerdo, básicamente, que este señor tenga derecho a la defensa, aunque yo no coincido en nada con él. O sea, eran posiciones que uno podría pensar en términos liberales, ¿no? Entonces, nada, son algunos ejemplos que les quiero dar para que entiendan la posición que tenía Foucault a fin de los 70, digamos, ¿no? O sea, crítico del terrorismo, crítico del comunismo, defendía ciertos procesos, o sea, defendía la lógica del debido proceso, digamos, o sea, eran posiciones que uno podría pensar tácticamente liberales. En ese marco, bueno, vuelvo un poquito, digamos, al curso. Foucault estudia el liberalismo clásico, estudia lo que él llama los neoliberalismos, desde este punto de vista mucho más como pragmático, y hay dos eventos que son importantes para Foucault. Por un lado, el coloquio Walter Lippmann en París en 1938, que fue un gran encuentro donde fueron como liberales de diferentes tradiciones, fueron los sordos liberales alemanes, fue Hayek, fue Mises, no fue la Escuela de Chicago, muchos franceses como Louis Rougier. La idea era que este señor Walter Lippmann, que vivía en Estados Unidos, iba a presentar un libro. Con la excusa de la presentación del libro se hace un coloquio, el coloquio está editado. Yo tengo un proyecto que es traducir ese coloquio con un estudio preliminar, porque me parece que falta, digamos, es muy interesante realmente. Y ahí lo que se debaten es, bueno, década del 30, piensen ustedes, ¿no? 38. En el 38 teníamos los fascismos, ¿no? Teníamos el auge de fascismos, teníamos el auge del estalinismo, etc. Y por tanto lo que se trata de hacer es revisar ciertos principios liberales. Y ahí aparece la palabra neoliberalismo por parte de Alexander Rustow, que era un economista de la escuela ordoliberal, o sea, la escuela de Friburgo. La idea era tratar de refundar el liberalismo, o sea, frente a ese estado de cosas, frente a los fascismos, frente al comunismo, refundar. Ellos detectaban, y eso es lo que analiza Foucault, dos déficits, que había dos problemas, digamos. Los problemas eran, por un lado, el tema de la pobreza. El liberalismo tenía que tener una posición frente al tema de la pobreza, digamos. Ahí se tratan temas como el impuesto negativo, que después Friedman también va a trabajar, digamos, esta idea de como dar un subsidio básico, como una suerte de piso básico, ¿no?
Y también el tema de los monopolios. Es muy interesante el debate que hay sobre el tema de la monopolización, digamos, si la monopolización es algo inherente que surge producto del mercado, si el Estado tiene que intervenir para frenar el proceso de monopolización. Esos dos temas son importantes, lo que yo llamaría el déficit social, porque por izquierda y por derecha estaban ganando los fascistas y los comunistas, digamos, por tanto los liberales tenían que tener una posición ahí, y también el tema de la monopolización, ¿no? Esos dos temas eran debatidos. Foucault reconstruye todo eso, y también el otro punto que es muy importante, que se lo decía antes, es la reconstrucción alemana después del nazismo. A partir de 1948, sobre todo, la figura de Erhard, Foucault analiza un discurso de Erhard, que es la necesidad de constituir una nación a partir de la libertad económica, sobre todo el tema de los precios, ¿no? O sea, la libertad de los precios. Foucault reconstruye muy bien eso, digamos, y se pregunta en su curso, ¿dónde está el verdadero socialismo, digamos? ¿No? O sea, porque piensen ustedes, ¿dónde está el verdadero socialismo? ¿En la República Democrática Alemana, con Honecker, país comunista, satélite, o en Alemania Occidental, cuando la gobernaba, por ejemplo, Willy Brandt o Helmut Schmidt, que eran del Partido Socialdemócrata? O sea, los dos supuestamente eran de izquierda, ¿no? O sea, uno de izquierda comunista, otro socialdemócrata. Sin embargo, Foucault analiza muy bien en su curso todo ese proceso de transformación del SPD alemán, o sea, el Partido Socialdemócrata, ¿no? El Partido Socialdemócrata gradualmente, en primer lugar, hay un congreso muy importante, que es el de Bad Godesberg, donde dejan de lado las tesis marxistas. Dicen, bueno, ya está, esto no va más, ¿no? Y después dejan de lado las tesis keynesianas incluso, y adoptan la economía social de mercado. Entonces, el Partido Socialdemócrata también adoptó lo que Foucault llama programación liberal. Entonces Foucault se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser, digo, que dos esquemas de izquierda supuestamente tienen regímenes de gobierno, regímenes de gubernamentalidad distintos, ¿no? A uno lo va a llamar que es propio de la gubernamentalidad de partido. ¿Qué es la gubernamentalidad de partido? Bueno, la propia de los regímenes fascistas, sean de izquierda como de derecha, digamos. Para Foucault, Foucault lo que plantea es lo siguiente: hay una gubernamentalidad de partido cuando el Estado se subsume al partido y el partido un líder, al Führer, supongamos, ¿no? Eso es muy interesante. Foucault tiene una disidencia con Hayek, por ejemplo, en el curso. Él dice, bueno, en verdad, este tipo de gubernamentalidad de partido no implica un crecimiento del Estado, sino al revés, la destrucción del Estado, porque el Estado se subsume al partido, y el partido a su vez se subsume al líder. Entonces Foucault dice, el estado de bienestar, el estado administrativo o el estado clásico providencia del siglo XIX, no participa de la misma lógica que el estado fascista. O sea, el estado administrativo sí es un estado más grande, por supuesto, pero no se subsume al partido ni se subsume al líder, ¿no? Entonces lo que va a decir es, por un lado tenemos ese tipo de gubernamentalidad de partido, fascista, stalinista, y por otro lado tenemos una gubernamentalidad liberal, que es la que incluso adoptan los socialdemócratas en Alemania. Entonces lo que plantea Foucault, y eso aparece creo que en mi primer capítulo o el segundo, es la idea de que la izquierda no tiene racionalidad autónoma de gobierno. No hay una gubernamentalidad de izquierda. La izquierda de alguna manera estaría tomando diferentes gubernamentalidades. O toma una gubernamentalidad de partido, que uno podría llamarla fascista, o toma una gubernamentalidad liberal, como hicieron muchos partidos socialdemócratas. Digo, el Partido Socialdemócrata Alemán, podemos pensarlo también en el caso de Inglaterra con Tony Blair, no sé, etcétera, pero estarían como parasitando diferentes gubernamentalidades. Lo cual es muy lógico, yo creo, porque cuando uno lee Marx, Marx no tiene una teoría de gobierno. Hay una teoría, en verdad hay una teoría de la explotación, de la plusvalía, etcétera, pero no hay una teoría del gobierno. O sea, se hace la revolución y después ¿qué? ¿Cómo gobernamos? Bueno, a diferencia de eso, Locke tiene una teoría de gobierno. Y Foucault lo detecta muy bien, digamos, ¿no? Porque también lee a Locke con bastante fineza, yo creo. Entonces dice, los liberales tienen teoría de gobierno, pero no tienen teoría, perdón, tienen teoría de gobierno, mientras que los socialistas no tienen teoría de gobierno propio. Tienen que parasitar otra, ¿no? Este es un elemento importante. Y después, y con esto ya voy cerrando, porque tampoco quiero como monopolizar. No sé cuánto voy, Iván. Decime si ya hace mucho estoy. No, está muy bien. Okay, ok. Y después hay un punto que es muy importante. Yo diría dos puntos que quiero también marcar. Otro, como Foucault piensa la lógica del capital humano y del homo económico, que le dedica como largas lecciones de su curso a eso. Particularmente, ahí obviamente se dedica a analizar lo que es lo que es la escuela de Chicago. Sobre todo está trabajando con textos, con papers de Gary Becker, Human Capital, y trabaja un paper muy bueno que es Crime and Punishment, ¿no? Donde analiza el tema del mercado del delito,
y el tema de las drogas, ¿no? Yo creo que ahí, en la cuestión de lo que es el mercado del delito y lo que es el mercado de las drogas, aparece la convergencia más evidente entre Foucault y el liberalismo, sobre todo con la Escuela de Chicago. Ahí es donde yo creo que hay una convergencia muy, muy clara. ¿En qué sentido? Porque, a ver, Foucault veía en la aproximación que hacía, por ejemplo, Gary Becker o la Escuela de Chicago en general al tema de las drogas y del delito, un acercamiento no disciplinario. Y además veía que no había una vocación como de antropologizar al delincuente. Quiero decir, todos podemos ser delincuentes, en tanto y en cuanto podemos evaluar costos y beneficios y uno decide si quiere transgredir la ley o no. Además, ¿qué es un delincuente? Es lo que tipifica un código, es algo arbitrario, de alguna manera. Entonces, Foucault lo que decía era, es muy interesante este acercamiento. ¿Por qué? Primero porque es un acercamiento que yo creo, esta es mi interpretación, digamos, porque Foucault venía de una formación estructuralista, antihumanista, le parecía interesante porque porque era una visión humanista, no hay una visión esencialista del delincuente, ¿se entiende? Digamos, esta era la idea, me parece que tenía Foucault por detrás. Y le resultaba interesante, obviamente Gary Becker desde una grilla economicista o más económica hacia su análisis, y Foucault hacía su análisis de una grilla más antihumanista, estructuralista. Pero quiero decir, ahí hay una convergencia táctica, los dos estaban a favor de despenalizar el mercado de las drogas, por ejemplo, ¿no? O sea, los dos tenían una visión como no punitivista. Me parece que ese antipunitivismo, esa crítica al punitivismo que Foucault siempre tuvo prácticamente en todas sus etapas, encontraba una clara convergencia con lo que planteaba Gary Becker respecto de las drogas, ¿no? Esta borradura de la figura del delincuente, que delincuente podemos ser todos en algún punto, y sobre todo esta idea básicamente de que uno tiene que convivir con el delito, ¿no? Que esto también lo dice Gary Becker en uno de sus papers, yo no me acuerdo ahora cuál, pero que yo lo cito, digamos, en la tesis. La idea esta que dice Foucault, bueno, quizá digamos, en lo que era el liberalismo clásico había una utopía de, bueno, eliminar el delito, una visión mucho más moralizadora, productivista. De hecho, la prisión, esa es la tesis que tiene Foucault en un texto como Vigilar y Castigar, es una consecuencia de la productividad capitalista, digamos. Los cuerpos que tenemos que producir tienen que ser cuerpos productivos, sanos, hay que moralizarlos. Supuestamente la prisión debe ser para enderezar, ¿no? Foucault habla de ortopedia social, digamos. Vos pasás por la prisión y después salís productivo. Eso no sucede, pero supuestamente era la idea, digamos, ¿no? Que supuestamente los cuerpos salgan productivos. Pero bueno, en esa búsqueda, Foucault dice, del siglo XVIII, XIX, había quizá una mirada utopizante de extirpar el delito, ¿no? Esto no pasa, dice Foucault, en el siglo XX. No pasa, por ejemplo, con los análisis de Gary Becker. Por eso me parece que revela más simpatía de Foucault por el neoliberalismo, por la Escuela de Chicago, que por los liberales clásicos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Gary Becker dice, no, es imposible extirpar el delito. Uno tiene que convivir. En todo caso, hay índices de ilegalidad. Y uno tiene que convivir con los índices de ilegalidad, porque uno mismo puede ser un delincuente también, así que sería absurdo que uno pudiera autoextirparse, digamos, ¿no? Entonces, me parece que Foucault encuentra mucho más afinidad con esas posiciones del siglo XX que con las posiciones del siglo XVIII, el siglo XIX, también porque ahí hay un justnaturalismo, y la verdad es que Foucault nunca tuvo esa afinidad, nunca tuvo esa posición, quizás es mucho más constructivista, y él veía básicamente en la Escuela de Chicago esa afinidad con respecto al mercado de la droga y con respecto al mercado del delito. Pero yo creo, y con esto voy cerrando de a poco, hay muchos temas más en el libro, pero Iván, ahora si vos querés, hacemos un ping-pong y desarrollo. Me parece que lo que veía sobre todo en el liberalismo era la posibilidad de pensar desde un punto de vista no disciplinario, y eso sí lo atraía a Foucault, un régimen de gobierno no disciplinario, o menos disciplinario por lo menos, que le resultaba interesante para reinventar una gubernamentalidad de izquierda. Esta es mi hipótesis. Foucault venía de una tradición de izquierda y veía en el liberalismo un descubrimiento teórico. Foucault no tenía una convicción ideológica liberal, pero veía una caja de herramientas de la cual echar mano y decir, bueno, esto me interesa. ¿Esto me interesa para qué? Para desburocratizar el Estado. ¿Esto me interesa para qué? Para tener una visión antipunitiva. O sea, tomaba herramientas, yo creo que trataba de tomar como si fuera una pinza, un martillo, etcétera, para de alguna manera plantear una gubernamentalidad de izquierda no disciplinaria. Y si uno piensa en eso fue, para mí, digamos, ¿cuáles fueron los experimentos? Bueno, insisto, el Partido Socialdemócrata Alemán fue un caso, ¿no? La tercera vía fue un caso, o sea, la idea era desburocratizar un Estado.
¿no? Entonces, me parece a mí esto es tentativo, porque Foucault muere en 1984, ahí hay todo un debate también, digamos, Foucault, por ejemplo, no hace alusión, Thatcher recién había asumido, esto es el año 79 el curso, o sea, creo que Thatcher recién había asumido, y Reagan ni siquiera había asumido, o sea que Foucault se centra sobre todo en su curso, insisto, en la experiencia ordoliberal alemana, digamos, ¿no? Tampoco hay ninguna mención, por ejemplo, de Chile. Chile ya estaba en proceso con los Chicago Boys hace unos cuantos años y Foucault no menciona nada respecto de eso, ¿no? Entonces, son ausencias que, nada, que hay muchas especulaciones en torno a eso, pero bueno, es cierto que no aparecen en el curso, porque yo creo que estaba centrado sobre todo en la experiencia alemana, post-nazi, y en la experiencia francesa, o sea, cómo Giscard d'Estaing, también en una sociedad tan estatista como Francia, podía tratar de reinventar o podría tratar de producir otro tipo de gubernamentalidad en clave no disciplinaria. Y de hecho eso sucedió. Giscard d'Estaing despenaliza el aborto, o sea, abre como un montón como de libertades civiles que no existían en Francia, digamos, ¿no? Francia venía de mayo del 68 de esa aspiración libertaria, antiestatista, pero la realidad es que muchos gobiernos después como efectivizaron eso. Uno de ellos fue el de Giscard d'Estaing, ¿no? Entonces, me parece que él se centra sobre todo ahí. Como conclusión, y con esto abro para que charlemos y para que Iván pregunte, todos pregunten lo que quieran, yo creo que no se puede decir que Foucault fue liberal, no lo fue, pero tampoco se puede decir que fue antiliberal. Es decir, para mí hubo un momento liberal, insisto, hubo un momento liberal que es este momento de fines de los 70 hasta su muerte del 84, yo creo que es el momento liberal de Foucault, o afín al liberalismo, si ustedes quieren para ser más técnico, porque acá estoy frente a liberales clásicos, seguramente socioliberal, digamos, es más un liberal progre en algún sentido, pero me parece que existió ese momento de Foucault, que hubo una convergencia táctica que tenía que ver, insisto, con su crítica al comunismo, con su crítica a la unión de la izquierda y con estas posiciones que un poco estuve describiendo, digamos. Foucault era básicamente un filósofo escéptico, era un filósofo de un temperamento libertario, no en un sentido de anarcocapitalista, digo, era un temperamento libertario. En Francia se usa el término libertario muy distinto a Estados Unidos. Cuando se habla de libertad, es más de izquierda, o sea, es un crítico de la autoridad. Cuando uno dice este tipo de libertario es más en un sentido moral, digamos, no en términos políticos. Entonces, Foucault era un filósofo de temperamento libertario en el sentido de crítica al aparato disciplinario estatal, y no estatal también, a todo tipo de aparato disciplinario, pero sobre todo era escéptico, tenía cierto escepticismo muy profundo, digamos. Y eso obviamente es lo que lleva a veces que ciertas interpretaciones lo fuercen hacia un lado o hacia otro. Yo creo que las lecturas excesivamente de izquierda de Foucault, obviamente son lecturas interesadas, digamos, que han querido hacer de Foucault o que han querido solidificar de un momento de Foucault toda la obra de Foucault. Y la verdad es que hubo un momento, insisto, en los 50 comunista, en los 60 Foucault estuvo cerca del gaullismo, de hecho era muy acusado de conservador, ¿no? Foucault no participó de mayo del 68, estaba en Túnez, por ejemplo, estaba fuera de París incluso. Y tenía posiciones, Sartre criticó duramente Las palabras y las cosas, dijo que era un libro conservador, por ejemplo, y Foucault realmente tenía posiciones bastante conservadoras, tenía vínculo con el gaullismo. Su momento más de izquierda, donde dialogaba con maoístas, fue a principios de los 70, pero eso duró 5 años, fue su momento más militante. Pero de todas maneras, ese momento de izquierda de Foucault era un momento muy particular, porque era una izquierda antiestatista, o sea, hay que explicar también que esa vocación que tenía Foucault por la izquierda no era estatalizante, ¿no? Era una izquierda antiestatalizante. Y luego este momento, que es el último, yo creo, que es un momento socioliberal, ¿no? Que es el momento más afín con el liberalismo, que le encontraba ahí, me parece, un descubrimiento teórico, dar cuenta de esas herramientas para reinventar lo que sería una gubernamentalidad no disciplinaria, ¿no? Bueno, espero como no haberlos como atosigado con conceptos y demás, da para un seminario esto, pero si quieren podemos charlar ahora. Gracias, Luis. Bueno, tenés razón, da para un seminario, has explicado, igual creo que tu presentación ha aclarado un montón de cosas. A mí me ayudó también a entender algunas cosas que había leído en el libro y creo que tocaste también los temas más importantes. Una cuestión que vos mencionás, que yo me sentí identificado, ¿no? A veces lo que veo en este relato que haces de Foucault es un Foucault describiendo
posiciones liberales. Y uno no termina de saber si está a favor o está en contra. Es como que describe de manera correcta, digamos, ciertas posiciones liberales, lo que vos, o Foucault también llama regímenes de verdad, que está en el mercado. Bueno, yo diría que es una manera de él de decir, bueno, para los economistas existen leyes económicas, eso restringe de alguna forma las posibilidades de actuación del gobierno. Y él describe, y está bien, parece entender y investigar esta corriente, ¿no? Así que eso es súper interesante. Y sobre lo último que mencionás, que ahí también el punitivismo, ¿no? Vos, digamos, lo relacionás con las lecturas que él hace de Gary Becker. Gary Becker, claro, escribe sobre los incentivos que hay detrás de la economía del crimen, ¿no? Sobre la economía del crimen y los incentivos que están en penalizar o no penalizar. De hecho, hace unos pocos días veía un tuit de un referente liberal, un buen economista, ¿no? Que pedía como una especie de mano durísima para un motochorro, ¿no? Prácticamente, digamos, encerrarlo de por vida, hacer trabajos forzosos. Gary Becker hubiera estado en contra de eso, porque desde un punto de vista de los incentivos, si vos al motochorro por robar una cartera lo metés preso toda la vida, en los incentivos no hay diferencia si él mata a la víctima o no. Entonces, le conviene matar. Y vos decís que Foucault encuentra en eso una posición atractiva porque no es que el delincuente es un enfermo, es un ser humano, es el hijo de vecino, dice Foucault. Es el hijo de vecino sujeto a incentivos. Bueno, me falta plata, ¿qué hago? ¿Robo o no robo? ¿Qué posibilidades hay de que me encuentren? ¿Cuál es la pena que me enfrento? Ahí le interesa mucho el homo economicus. Sí. Y también le interesa esta posición antipunitivista que decís vos. Y ahí yo te preguntaría, ¿no? Porque es cierto que este antipunitivismo, ya sea legal o moral, porque creo que cuando vos hablás de conductores de conductas, no solo te referís a la ley, sino que te referís, decías vos, a un cura, pero también a cierta normatividad social, ¿no? Yo creo que hoy hay muchos referentes de la derecha que ridiculizan a los trans, ¿no? O ridiculizan al que usa drogas, como una forma de intentar una imposición moral, por más que no sea una imposición legal, y por más que digan que de ninguna manera impondrían desde el Estado una moral dada, ¿no? Pero bueno, entonces, en contra de este punitivismo yo creo que hay, desde el liberalismo, un punto de acuerdo. Hay muchos liberales que están a favor de despenalizar las drogas, están a favor de legalizar totalmente la prostitución y, por supuesto, a favor de cualquier modo de vida individual que no afecte derechos de terceros, ¿no? Personas trans, homosexualidad, bisexualidad, diversidad sexual de todo tipo. Pero, por otro lado, hay algunos que van a decir, bueno, ojo, porque este Foucault antipunitivista, y te cito a algunos autores, es el patriarca doctrinal de todo lo que hoy se denomina marxismo cultural, eso dicen algunos autores de la derecha, y fíjate esta frase, me gustaría tu reacción, su libro, Vigilar y Castigar, es un catecismo de la corriente garanto-abolicionista. Entonces, yo digo, ni el exceso de mano dura, porque eso no tiene sentido ni económico, pero tampoco que un delincuente sea igual a un no delincuente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ponemos a Foucault en eso? ¿Qué dirías de estos puntos, no? Sí, creo que esa cita es del libro negro de Márquez y Laje, ¿no? Yo lo he leído, porque ese capítulo sobre todo, porque la verdad que me interesaba ver qué es lo que decía, ¿no? Sí, a ver, hay otro artículo también que les recomiendo donde Márquez dice que Foucault es algo así como un comunista posmoporno, también. Es como que ama como adjetivar, digamos, ¿no? Pero bueno, no, a ver, el tema es el libro Vigilar y Castigar, que probablemente es el libro más difundido, más conocido, la gente que estudia Derecho lee ese libro, es el libro que más circula, de hecho acá en la Argentina y en América Latina fue el que tuvo más recepción, o sea, es el libro más conocido. Ahora, ese libro es un libro, desde mi punto de vista, es extraordinario. Sugiero que lo relean hoy bajo el COVID. El capítulo de disciplina de Foucault es extraordinario. Él describe la lógica del confinamiento a la perfección. O sea, del año 75 a hoy, la lógica del confinamiento no cambió nada. Y Foucault está describiendo una peste en el siglo XIX.
O sea, para que tengan idea de más o menos, se usaban las mismas mecánicas, el Estado usaba exactamente lo mismo en el siglo XIX que hoy. La gente adentro, comisarios de cuadra, hay que pedir turno para todo. O sea, Foucault es una descripción perfecta de lo que está pasando hoy. O sea, la verdad que recomiendo que lo lean, sobre todo ese capítulo disciplina, donde Foucault hace el retrato del confinamiento y de la lógica disciplinaria que eso implica. Ahora, Foucault, ese texto no es un manual. Foucault no dice en ningún momento hay que cerrar las prisiones y dejar a todos los presos afuera. No dice en ningún momento. Foucault está haciendo un análisis genealógico del nacimiento de la prisión. La prisión fue una forma de castigo, pero no es la única. En la antigüedad se castigaba con el destierro, por ejemplo. O sea, había diferentes formas de castigo. Entonces, Foucault lo que está diciendo es, ¿en qué momento nace la prisión como un dispositivo disciplinario de castigo? ¿Por qué surge ese dispositivo disciplinario de castigo? ¿Cuáles son las razones políticas y económicas por las cuales surge? Pero no está dando ni un programa político, ni siquiera es una posición ideológica, insisto, es un trabajo estrictamente genealógico, escéptico, aséptico también, porque es la descripción de un dispositivo. Uno puede estar en desacuerdo con esa descripción, por supuesto, digamos, pero no hay un programa político atrás de ese libro. Ese libro es un libro puramente filosófico en su sentido ontológico y político, podría decir. Entonces, Foucault en ningún momento de ese texto dice hay que cerrar las cárceles y hay que liberar a todos los presos. No lo dice en ningún momento eso, ¿no? Esto como primer punto. Después, a ver, es cierto que Foucault tenía una posición antipunitivista, digamos, ¿no? Insisto, hay diferentes momentos de Foucault. El momento quizá más conocido es este, año 71, 72, 73, 74, donde, bueno, él trata de explicar también las condiciones de emergencias sociales del delincuente, ¿no? Para entender por qué una persona delinque. Pero eso después cambia en función de lo que yo recién dije ahora. A fin de los 70 está pensando al delincuente desde la grilla de Gary Becker. O sea, vean cómo cambiaba, o sea, cómo cambió desde el año 72, 73 a fin de los 70, donde va a pensar la lógica de la delincuencia desde los incentivos, ¿no? Desde otro lugar completamente distinto. Ahora, insisto, Foucault no decía que había que cerrar la prisión. En todo caso, explicaba la prisión desde una lógica, sí, si ustedes quieren, en ese momento filomarxista. En ese momento sí tenía una lógica, y de hecho usaba ciertas categorías marxistas, hablaba de clase. Después dejó bastante de hablar en términos de clase. Pero a lo sumo trataba de explicar desde ese aparato crítico la prisión, pero no decía que había que cerrarla. En todo caso, Foucault lo que planteaba era que las sociedades necesariamente están constituidas a partir de normas. Él decía que la sociedad es una sociedad de normalización. La sociedad de normalización implica que nos guste o no, hay normas. Uno es efecto de normas. O sea, uno en tanto y en cuanto nace va pasando de institución a institución. Cuando uno nace una familia. La familia es algo que uno no elige. En verdad, si uno se lo pone a pensar, uno no elige nada. Uno cuando nace no elige ni su nombre, ni su bandera, ni su familia, ni su religión, nada. En verdad, nacemos esclavos. Lo que está diciendo Foucault es eso, digamos. O sea, nacemos en una sociedad de normalización. Por tanto, uno tiene que ser consciente de eso. Entonces, si vos naces en una familia, esa familia tiene cierta normativa, o cierta moral, si vos querés, cierta línea moral que te bajan, un código de conducta que emana de esa línea. Bueno, sí, pero nos guste o no, vamos pasando de institución a institución que tienen códigos o tienen ciertas estructuras de normalización. La escuela es otra, hasta de física. Cuando uno va a la escuela tiene que tomar distancia. ¿Qué es el gesto de tomar distancia? Bueno, es estructurar el cuerpo tiene que pararse de una manera, uno tiene que comportarse de una manera. Si uno ve, digamos, esto se ve muy bien también en lugares como el ejército, cómo hay que marchar, cómo se pone un pie. Vigilar y castigar es muy interesante porque analiza, bueno, cómo marcha un ejército. Y es alucinante cómo Foucault piensa la mano, los pies de los soldados. Bueno, todo eso está como milimétricamente pensado. Y sí, Foucault tiene esa teoría de una sociedad de normalización que es disciplinaria, ¿no? Eso no quiere decir que la repudia abiertamente. En primer lugar, la está explicando. Después sí, obviamente, las posiciones de Foucault más personales aparecen en sus entrevistas. O sea, yo siempre discrimino mucho, y a mis alumnos siempre les digo, los libros de Foucault son una cosa. El que lo planteaba muy bien era Gilles Deleuze. Decía, bueno, Foucault trabaja con líneas de historicidad en sus libros. Sus libros son historias, o sea, trabaja con archivos, ¿no? Y las entrevistas que Foucault daba en líneas de actualidad. Y ahí sí Foucault opinaba. Pero si uno quiere saber qué Foucault opinaba de tal tema, uno tiene que leer su entrevista. Las entrevistas están compiladas en varios libros en español que llaman Dichos y Escritos.
En verdad en francés están en 3 libros, y en castellano están bastante desperdigados. En esos dichos y escritos Foucault opinaba, tenía posiciones abiertas sobre cuestiones políticas, sobre cualquier elemento. Pero volviendo al tema del libro, sobre vigilar y castigar, no, para mí no hay una posición en ese sentido. Yo creo que Vigilar y castigar es un extraordinario libro y una arqueología de la prisión, para entender cuándo nace la prisión, por qué nace la prisión, por qué se castigaba de esa manera, por qué se dejó de castigar el cuerpo y se castigó el alma, por qué hay que castigar la conducta, por qué hay que, a mí lo que me alucina es esa expresión de Foucault de ortopedia social, o sea, como si fuera un pie deforme, bueno, hay que formarlo, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y también para ver por qué eso fracasó, porque de alguna manera, si uno ve la prisión de lo que es hoy, claramente frente a los objetivos que tenía la prisión en su origen, en el 18, en el 19, y vemos hoy las prisiones, claramente me parece que han fracasado, ¿no? Pero bueno. Gracias, Luis. Creo esta cuestión que mencionás sobre lo disciplinario, la sociedad normalizadora o normativizadora, yo por ahí a veces no tengo claras las diferencias, me parece que hay una preocupación en cierto sector intelectual o no tan intelectual sobre que reaccionar frente a esta disciplina o esta norma equivale a un vale todo, ¿no? Y entonces claro, estas ideas de este pensador y los que piensan igual que él equivalen al vale todo, a terminar con cualquier jerarquía, a terminar con cualquier norma, y eso nos lleva o bien a la anarquía o a la subversión de ciertos valores que han generado una sociedad próspera y en desarrollo. Pero te lo dejo ahí y abro a preguntas, porque me parece que hay mucho interés también en preguntar, y por ahí puedes comentar sobre eso, pero bueno, no sé, por ejemplo, José Venegas, que anda por ahí, a quien aprovecho de saludar, querías hacer alguna pregunta, dale para adelante, y después le digo al resto también, si quieren dejan preguntas en el chat, y si no, bueno, simplemente cuando llegue el turno pueden abrir el micrófono y la hacen, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias, súper interesante, me quedo con muchas ganas de leer este libro. Yo soy muy seguidor de un autor que es Thomas Szasz, que me parece que agarra a Foucault y lo mete dentro de la escuela austríaca, que es una de las preguntas que, por eso me dio, es más, mi primera aproximación a Foucault fue a través de Thomas Szasz. Y la pregunta que te quería hacer es esto, lo de, él va hacia Gary Becker para encontrar una explicación del derecho penal en los incentivos, pero podría haber ido más atrás a Beccaria, al fundamento real del derecho penal liberal, que él no está tratando de fundar el punitivismo, está tratando de desprenderse del pensamiento conservador sobre la pena. O sea, el liberalismo no deja de ser también una forma de quitarle al Estado, me encanta esa distinción entre Estado y gobierno, pero no me quiero ir por las ramas. Beccaria inclusive va más al fondo del asunto. Para Beccaria tampoco hay un delincuente por naturaleza, ¿no? O sea que él podría haber ido más atrás. Y digo, ¿hasta qué punto esta diferencia entre Foucault y el liberalismo no deja de ser simplemente la diferencia en que, como vos decías al principio, Foucault va a la cuestión particular y el liberalismo va a la cuestión universal? Pero uno podría convertir al liberalismo en lo universal de Foucault también, sobre todo a través de la pista que vos estás dando ahí. Y tenía otra cosita que... Bueno, no, eso, lo otro es eso. ¿Hasta qué punto Foucault no es gran material para un liberalismo a partir de acá, ¿no? Porque como vos decís, la palabra neoliberal no nace con la connotación actual, nace con eso de, vamos a, con el liberalismo alemán, ¿no? Y lo que aparece después de la Segunda Guerra. Pero tal vez nos olvidamos de lo que dice la izquierda del neoliberalismo, y digo, bueno, hagamos un neoliberalismo. Y me parece que Foucault es un elemento para ir un poco más allá de las primeras cosas universales que dijo el liberalismo, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, buenísimo. Sí, a ver, sobre Szasz y Foucault es muy interesante. Vos sabés que Foucault también leyó con mucho interés a Thomas Szasz, leyó este texto que es El mito de la enfermedad mental, aparece referenciado en un par de entrevistas de Foucault. Y después está el otro que es sobre las drogas, también el texto de las drogas también aparece mencionado. Hay otro texto que es Ideología y creo que Enfermedad Mental, es el título de Thomas Szasz, que a Foucault le interesó muchísimo. Sí, yo creo que claramente hay un fundamento libertario común.
Digamos, me parece que los dos criticaban esta noción de la normalización de las conductas. O sea, Foucault estaba de acuerdo con Sass en el sentido de que es claro cuando uno está enfermo de una cuestión física. O sea, cuando uno tiene un órgano, yo tengo un órgano enfermo, bueno, voy al médico, el médico me dice toma esto y ya está. ¿Qué es una conducta enferma? ¿Qué es ser anormal? Este es el punto. Foucault tiene un curso que es Los Anormales, que es extraordinario, donde un poco interroga esto. Bueno, a ver, ¿cuál es el criterio para fijar una enfermedad mental? Porque la verdad que la homosexualidad era supuestamente una enfermedad mental y hoy no lo es. La transexualidad estuvo en el DSM hasta hace poco tiempo y ahora no lo está. Entonces, ¿cuál es el criterio de objetividad de la ciencia cuando una conducta es patologizada y otra no? Pero Foucault lo que interroga es eso, es la patologización de las conductas. No hay para Foucault un criterio de objetividad, en el fondo es un criterio de poder, ¿no? Entonces, el tema es este, digamos, y creo que ahí sí aparece un vínculo claro con Thomas Szasz, desde tradiciones distintas. Claramente Szasz viene de una tradición, sí, claramente liberal, sus referencias son Mises y demás, y Foucault viene de una tradición más como de una izquierda libertaria, antiestatalista, de alguna manera, pero ahí hay una convergencia, los dos critican la patologización de determinadas conductas, ¿no? Probablemente Szasz veía una solución en, bueno, tenemos que desestatalizar el tratamiento de este tipo de cosas. O sea, que sea un vínculo entre psiquiatra o psicólogo y paciente individual y que el Estado esté libre de eso. Foucault iba como un paso más allá. Él decía, bueno, eso puede estar bien, decía, pero a veces ese vínculo también es un vínculo de autoridad, o sea, de que el vínculo no sea estatal o que no esté mediado por el Estado tampoco garantiza que no sea autoritario. ¿Se entiende? O sea, eso me parece que le quedó del 68, esa idea de criticar la jerarquía. Entonces, lo que buscaba también es como desestructurar esta noción de jerarquía entre paciente y médico, o psiquiatra, o lo que sea. Cuando uno va a un psiquiatra, uno no sabe nada del psiquiatra, y el psiquiatra supuestamente sabe todo de uno. Y saber es poder, digamos, ¿no? Cuando uno se confiesa frente a un sacerdote, uno no sabe a quién le está hablando. Es alucinante, Foucault también cómo trabaja el tema de la confesión, digamos, que dedica cursos y cursos a la confesión cristiana, digamos, ¿no? Esta lógica de uno tiene que hablarle sobre su deseo más íntimo a un sacerdote al que no le ve la cara y no tiene ni idea quién es. Y supuestamente esa persona legitima o no legitima la práctica de uno. Por tanto, hay una simetría colosal, digamos, ¿no? O sea, el sacerdote sabe todo sobre mí, yo no sé nada sobre él. Es alucinante. Foucault piensa esto, este dispositivo confesional se mantuvo con la psiquiatría y con el psicoanálisis. Si ustedes se lo ponen a pensar, del confesionario al diván de psicoanalista no cambió mucho. La dinámica es la misma. Uno le habla a una autoridad. Un sacerdote, obviamente, que nos hablaba bajo la lógica eclesiástica, bajo lo que es la pastoral, digamos, ¿no? Un médico o un psiquiatra o un psicoanalista patologiza, nos dice, bueno, eso que me estás diciendo es anormal, y por tanto tengo que medicarte, o tenés que corregirlo, tenés que contenerlo. Entonces, lo que dice Foucault es, ¿cuál es el criterio de objetividad en la patologización de las conductas? Por tanto, la enfermedad mental es como mínimo discutible. Y en eso está de acuerdo con Szasz. A mí me parece que hay mucho para trabajar. Yo tengo un paper, José, si querés puedo mandártelo sobre este tema. Ese tema me parece. Y después, sobre el tema del liberalismo, yo creo que los liberales, y ojalá esto sea un puntapié también, digamos, tienen que tomarlo a Foucault como una caja de herramientas súper válida. Si este chico Agustín Laje está hablando de la biopolítica de manera pésima, está forzando el concepto de biopolítica, desde mi punto de vista, de manera pésima, como tanatopolítica, digo, como control poblacional, cuando no necesariamente tiene que ser así. Si él lo está usando desde la extrema derecha, a Foucault, ¿por qué los liberales no lo van a usar? Desde ya, úsenlo, todo el mundo puede usar a Foucault. Ojalá esta charla sea un punto de partida para que lo usen más. Muy bueno, Luis. Se te nota la pasión y además el conocimiento que tenés de este autor, es impresionante. Te hago un comentario y después voy a las preguntas, que hay un montón. Hace un tiempito yo discutía con creo que es abogado, conservador, fundador de la fundación mal llamada Libre de Córdoba, pero bueno, es reconservadora. Y justamente discutíamos sobre la cuestión de la adopción homoparental y el matrimonio gay. Y yo tildé algunas posiciones que él y su corriente ideológica tienen, las tildé de homofóbicas, ¿no? Y él me respondía, bueno, eso en realidad es una estrategia del debate que se llama patologizar al adversario. Y yo digo, mirá,
a los que han patologizado ha sido justamente a los homosexuales, pero de manera real, se los ha encarcelado, se les ha obligado a hacer tratamientos de reconversión, o sea, digo, también bueno, justo lo que vos comentabas, ¿no? Esta idea de, bueno, Foucault-Sas, ¿no? Esto de la patologización es para el otro lado, digamos, ¿no? Bien, mira, acá Juan Cruz dice, ¿qué publicaciones son un buen punto de partida para entender el punto de vista de Foucault con respecto a la política criminal, específicamente el tema de las drogas? Bueno, y agradece por tu tiempo. Sí. Y yo creo que tienen que leer este curso que es tanto el nacimiento de la biopolítica, ese curso que es el que yo me baso en mi libro, lo tienen que leer porque Foucault le dedica 2 clases al tema de las drogas y a Gary Becker. Lean Nacimiento de la biopolítica. Y después hay otras entrevistas que están en Dichos y Escritos, bueno, que yo tendría que marcárselas, ahora yo no me acuerdo los títulos exactos, pero si me dejan algún mail, los que tienen inquietudes y me escriben directamente, yo les paso los textos, digamos, no tengo problema. Pero lean Nacimiento de la biopolítica, ese curso lo tienen que leer. No solamente por el tema drogas, porque habla precisamente de toda la tradición liberal, ¿no? Genial. Le respondo a alguien que tiene el nombre user que dice, ¿van a publicar esta sesión? Sí, muy probablemente en alrededor de 4 o 5 días esto esté subido al canal de YouTube de SEADE, que es SEADE Universidad. Ezequiel Mayer pregunta, estaba primero Juan Ignacio, decía, ¿sería posible expandir que para Foucault el liberalismo es interesante porque a la vez que está vinculado con formas de poder, ofrece una caja de herramientas para criticar el poder? Podríamos decir que la búsqueda de la frugalidad del gobierno y la limitación del poder público es una de esas herramientas que Foucault ve. Sí, es una buena intervención, es una buena pregunta. Sí, de hecho hay un momento del curso donde Foucault dice eso, ¿no? Que el liberalismo es una racionalidad de gobierno que se autolimita, ¿no? Que siempre parte de ese axioma, de ese principio, que es siempre se gobierna demasiado. Entonces, como siempre se gobierna demasiado, hay que estar atento a no gobernar demasiado, por tanto, habría que autolimitarse. Sí, a mí me parece que sí, y sobre todo lo que él veía, sobre todo en lo que es el liberalismo del siglo XX, él hace una diferencia bastante pronunciada entre lo que es el liberalismo clásico del liberalismo del siglo XX, digamos, ¿no? Él veía que el liberalismo del siglo XX no era disciplinario, mientras que el liberalismo clásico sí veía que producía instituciones disciplinarias. La prisión es una de ellas, digamos, ¿no? Es un correlato de la producción de libertad. A mí me parece que tenía más simpatía por los neoliberalismos o por Gary Becker o por la Escuela de Chicago. Esa es la lectura que Foucault hacía, digamos. Entonces, y después es muy interesante también su análisis de la seguridad, ¿no? Él dice, bueno, la libertad es algo que se produce, ¿no? Lo que entiende el liberalismo es que la libertad es un producto, y como todo producto tiene un costo. ¿El costo cuál es? Es la seguridad. Entonces dice, bueno, a más producción de libertad, el costo es securitario. El costo es la vigilancia ambiental, por ejemplo, ¿no? El tema es que hay un fino límite, dice Foucault ahí. Bueno, porque ojo, porque si producimos mucha libertad, quizá nos vigilamos demasiado. Esa tensión entre libertad y seguridad es un fino límite, ¿no? ¿Hasta qué punto la intervención? ¿Hasta qué punto tienen que observarme? Tienen que vigilarme, ¿no? O sea, bueno, eso es una discusión, es muy interesante. Por eso me parece que le interesaba más lo que es el liberalismo del siglo XX, porque Foucault veía que era más libertario, que era mucho más libertario por ahí que el clásico, que yo creo que lo asociaba con esa tesis de moralización quizá un poco weberiana, ¿no? La idea de la ética protestante, ¿no? Esa cuestión de la ética protestante que me parece que no le simpatizaba demasiado a Foucault. Muy, muy interesante. Ahí hay varios que están dejando su mail. Después por ahí estamos en alguna forma más organizada. Por ahí podemos publicar tu mail y que te escriban, si te parece bien. Sí, genial. Sí, claro. Y acá decía Ezequiel, ¿difiere en algo la concepción de poder del liberalismo de la de Foucault? Bueno, a mí me parece, Foucault hace una diferenciación, por ejemplo, Foucault dice, el poder en términos liberales clásicos, de alguna manera, lo que es hay que pensar el tema, digamos, como la cuestión del contractualismo ahí. Foucault decía que el poder en términos liberales clásicos implicaba ceder, o sea, uno como individuo cede y el monopolio lo tiene el Estado. Eso de alguna manera es un contrato, es un acuerdo, es un pacto. Yo te doy el poder para que proteges mi vida, mi propiedad, digamos, ¿no? Esa es la lógica contractualista, de alguna manera. Otra forma de entender el poder es el poder en términos marxistas, que es una forma piramidal, ¿no? En términos de superestructura,
El que es dueño de las fuerzas de producción, el que es dueño del aparato productivo, es el dueño de la ideología, de alguna manera, y es lo que va pregnando el resto. Es una lógica piramidal. Foucault no estaba de acuerdo con ninguna de las dos posiciones, ¿no? Foucault pensaba el poder como una relación, ¿no? Me parece que la gran aportación de Foucault a la filosofía es su analítica del poder. Si quieren leerla, está en el primer tomo de la historia de la sexualidad. Yo recomiendo, a mí en verdad lo que más me gusta de Foucault, su libro que más me gusta es el tomo 1 de la historia de la sexualidad, que es La voluntad de saber, se llama. Toda la historia de la sexualidad son 4 tomos, es fascinante, pero el primer tomo, particularmente el capítulo 4 y 5, Foucault trabaja la noción de biopolítica, ahí es muy claro respecto a la biopolítica, y su analítica de poder. El poder para Foucault era una relación. El poder para Foucault era un ejercicio, no una propiedad. Es decir, es algo que se ejerce y se deja de ejercer. Por tanto, es cambiante, es como una cadena que se va traspasando. Nunca podemos salir por fuera de las relaciones de poder. Lo que pasa es que uno también a veces asocia el poder con algo malo. O sea, en general estamos matrizados con la idea de que el poder es algo dañino, peyorativo, tiene una carga un poco negativa. Y para Foucault no tiene una carga negativa. El poder es un ejercicio. A ver, un padre ejerce el poder frente a sus hijos, y sí, de alguna manera sí, porque tiene una relación de dominación o tiene una relación de asimetría, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, ese señor que es el padre, cuando se va a trabajar a la empresa y es empleado, en verdad sobre él es ejercido el poder, ¿se entiende? O sea, el poder es cambiante, no es que siempre lo tengo yo. A veces lo tengo, a veces lo padezco, ¿no? Depende de la coyuntura, depende de la táctica, depende de la estrategia, va cambiando mi rol, ¿no? Mi rol como el que ejerce el poder o como el que padece el poder. Pero para Foucault el poder era básicamente no represivo, tampoco lo pensaba en términos contractualistas, lo pensaba en términos productivos. El poder produce. ¿Qué produce? Comportamientos, conductas, relaciones, produce todo. Entonces, esa es un poco la idea en términos generales. Es un tema denso, digamos, pero básicamente el poder para Foucault era productivo y no represivo, ¿no? Gracias, Luis. Acá hay una pregunta de uno que dice, hagamos por ahí 2 últimas, te hago esta y después una que también tengo yo. ¿Qué pensadores crees que tuvieron una mayor influencia en el pensamiento de Foucault? Y para mí tuvo, mira, bueno, hay 2 pensadores que son importantes, es Kant, aunque nunca se lo menciona demasiado, pero Kant fue muy importante para Foucault. Su tesis complementaria de doctorado es sobre Kant, escribe mucho sobre Kant, cierra prácticamente su vida hablando sobre Kant, y de alguna manera él, cuando tiene que escribir un artículo en el Diccionario de Filósofos, dice Michel Foucault pertenece a la tradición kantiana, ¿no? ¿Por qué? Porque él en verdad es un kantiano antihumanista, digamos, porque Kant pensaba a partir del a priori, de lo que llamaba el a priori, de la condición de posibilidad del conocimiento. Bueno, Foucault pensaba el a priori en términos históricos. A diferencia de Kant, que para Kant el a priori era universal, bueno, para Foucault el a priori era histórico. Depende de las condiciones históricas, yo voy a tener cierto conocimiento o cierto saber, pero Kant es fundamental. Y también Nietzsche, sin duda. O sea, Nietzsche es muy importante, sobre todo en cierto momento de Foucault, a principios de la década del 70, es fundamental. Entonces yo diría Kant y Nietzsche son los más importantes. Excelente. Un tema que está relacionado con acabas de mencionar algo de esto y lo voy a traer a un reciente artículo que publicaste también, ¿no? En tu libro, digamos que sostenés, o digamos, yo pude concluir que a Foucault, como acabas de decir, el liberalismo clásico del siglo XX no le encanta tanto, pero sí que le gusta más o le atrae más el liberalismo del siglo XX, no el del siglo XVIII, sino más el del siglo XX, y decís porque era más libertario y no estaba asociado a una visión moralizante, ahí mencionaste a Weber, ¿no? Hoy parece que hay una tensión entre un liberalismo moralizante, que hay que ver si se lo puede llamar liberalismo, o ciertos pensadores o personas de visibilidad pública que quieren rescatar este vínculo, digamos, parece irrompible entre liberalismo y, alguno podrá decir cristianismo, pero yo diría ciertas virtudes, ciertas conductas individuales rectas, ¿no? Y que el liberalismo o el capitalismo no pueden separarse de eso, ¿no? De, por ejemplo, no sé,
una actitud hacia las drogas, hacia el sexo, hacia lo nacional, y hacia las jerarquías, hacia la familia. Y hay un liberalismo, o sea, entonces vos decís, bueno, yo desde mi interpretación, yo creo que no hay semejante quiebre entre ese liberalismo clásico y un libertarianismo. Me parece que hay una continuidad interesante desde Adam Smith hasta Hayek hacia los liberales más actuales. Pero bueno, me parece que entramos en este debate sobre este liberalismo que es de derecha o que acusa al liberalismo light de ser de izquierda, o que el liberalismo libertario en realidad le concede demasiadas banderas a la izquierda. Y bueno, vos también escribiste un reciente artículo sobre estos temas, ¿no? Sobre por qué el liberalismo, que debería estar levantando ciertas banderas, no lo hace y parece ceder ante una visión más de derecha, ¿no? Digamos más de derecha. Sí. A ver, son dos temas re interesantes. Por un lado, voy primero al tema de la diferencia entre lo que es el liberalismo clásico y el del siglo XX. En su aspecto cultural, a mí me parece que es un tema, hay un trabajo muy bueno de Gilles Lipovetsky, que es La Era del Vacío, un libro muy interesante de Lipovetsky, donde él piensa un poco esto. Él habla de diferentes revoluciones individualistas, ¿no? Y dice, por ejemplo, que lo que era el liberalismo clásico estaba matrizado en cierto sentido por una moral o por una ética del trabajo, del ahorro, una ética del ascetismo de alguna manera. Entonces, a mí me parece que tiene cierta lógica. Ahora, eso no quiere decir que esa tradición clásica después continúe igual. De hecho, lo que plantea Lipovetsky es que hubo una segunda revolución individualista a mediados del siglo XX, que a mí me interesa mucho eso, digamos, a partir de la década del 50, 60, si ustedes quieren, posguerra, ¿no? Hay una revolución cultural, o sea, lo que tiene que ver con la contracultura, desde la píldora anticonceptiva, la minifalda, pasando por los feminismos, pasando por la pornografía, por el rock, por la cultura rock, por la experimentación lisérgica. Bueno, a ver, ahí se sitúa el liberalismo también, ¿no? Lo que decía Deleuze, por ejemplo, que el liberalismo era una gran máquina deseante, que de alguna manera axiomatizaba lo nuevo. Para mí el liberalismo axiomatizó e incorporó eso, absolutamente. Entonces, no hay ninguna relación necesaria con un tipo de ética. Hubo una ética lógica, hay que pensar el proceso en términos históricos, digamos, ¿no? O sea, históricamente sí, es muy probable, digamos, que había un vínculo entre la ética del trabajo, del ascetismo, pero eso fue un momento, digamos. Después el proceso de las sociedades liberales occidentales, no sé, pensemos en mayo del 68 y la contracultura californiana. No es casual de ninguna manera que haya sucedido en Francia y Estados Unidos. Dos democracias. O sea, mayo del 68, bajo el gobierno de Gaulle. Y la contracultura californiana, bueno, bajo gobiernos creo que demócratas, o incluso Reagan cuando era gobernador en la década del 70, digamos, ¿no? O sea, bajo regímenes liberales, o lo que uno podría plantear como democracias republicanas liberales, aparece un cambio de punto de vista moral, precisamente porque las sociedades libres permiten eso, permiten experimentación, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante eso. Hay que dar cuenta de eso. Quizás yo veo que los liberales se quedan demasiado en el liberalismo clásico y no ponen el foco en el siglo XX, en el 60, en mayo del 68, en la contracultura. Eso por supuesto que fue asimilado en clave liberal. Sin duda fue asimilado. Y eso, y ahí lo conecto con lo otro que me decís, eso es lo que atacan estos chicos paleolibertarios, ¿no? Para mí la lógica que tienen ellos es restaurativa, lo cual me parece un disparate, digamos, ¿no? Porque, a ver, uno puede estar de acuerdo, no sé, en que hay un puritanismo, que la corrección política exasperada lleva a un puritanismo y una autocensura que me parece un horror, a una deriva identitaria que yo critico, por supuesto, pero una cosa es criticar eso y otra cosa es criticar eso para restaurar una moral, no sé, del siglo XIX, restaurar la familia tipo, restaurar la heterosexualidad, la iglesia como una organización intermedia, un disparate, digamos. Eso es una revolución reaccionaria. Ya, como que no sé cómo llamarle, pero es una suerte de reacción absoluta. Y lo más increíble es que venga de chicos jóvenes, muy jóvenes, digamos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Está el libro de Pablo Stefanoni, con el que vos tuviste una charla hace poco, que es muy bueno, la verdad, Pablo reconstruye bien todo ese. Uno puede pensar que es una actitud que hay que leer en clave más psicológica que política. Es decir, son chicos que ven que el establishment es progresista y se rebelan
echando mano de elementos reaccionarios, ¿no? Lo cual, bueno, no sé, qué sé yo, uno tampoco tiene, uno es como que no sabe cómo ponerse frente a eso. A mí un establishment progresista me parece bastante mejor que un establishment conservador. A mí me parece que está bueno que el establishment sea progresista, pero yo ya tengo 45 años, digamos. Un pibe de 18 por ahí dice, bueno, esto me aburre y quiero ir contra esto. Lo que pasa es que ir contra eso implica restaurar una dinámica atroz, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que las dos cosas son interesantes. Me parece a mí que los liberales deberían poner mucho el foco en el siglo XX y en la década del 60, porque ese es el origen de todo. Yo creo que en mayo del 68 fue una revuelta liberal. Esta es mi lectura. También que estoy de acuerdo con Lipovetsky, con un montón. Fue un movimiento anárquico que pedían que el Estado salga de sus vidas, se pedía más libertad sexual, se pedía otro tipo de familias, ¿no? Que no fue de izquierda. Esto lo dice incluso gente que participó del movimiento, como André Glucksmann, digamos, ex-maoístas, hoy conversos al liberalismo, digamos, que se dan cuenta, en verdad, lo que se reclamaba era que el Estado salga de sus vidas. La sociedad francesa era extremadamente conservadora, se trataban de usted, de vous, entre padre e hijo, digamos. Entonces, imagínense, eso fue una revuelta maravillosa, ¿no? Por supuesto que hubo excesos, hubo quilombo, sí, hubo quilombo, digamos, pero no hubo un muerto. No hubo un muerto. Creo que hubo un muerto, pero por accidente. Entonces, es medio cuestionable que eso fue una revolución. No fue una revolución. Fue una revolución cultural. Fue una revolución moral, si ustedes quieren, sana, porque amplió las libertades. Me parece que los liberales deberían estar a favor de eso, ¿no? De que haya un progreso en la ampliación y en la experimentación con la vida. Me parece que deberían recuperar esa búsqueda experimental, ¿no? Estos chicos reaccionan frente a la experimentalidad. Qué interesante, qué bien lo has puesto. Vos decís experimentación y a mí me viene Hayek a la mente, ¿no? Hayek es, digamos, uno de los grandes exponentes de la teoría del orden espontáneo, que ya venía de Menger, ya venía de Ferguson, ya venía de Adam Smith, ¿no? Pero justamente es esto, las instituciones son resultado de la experimentación previa. Y obviamente que Hayek va a sostener esta idea de que, bueno, hay instituciones mejores que otras, entonces algunas perduran más en el tiempo. Pero yo agregaría que hay instituciones que pueden convivir con otras, digamos, ¿no? O sea, el matrimonio homosexual puede convivir con el matrimonio heterosexual en perfecta paz y armonía y probar éxito para los individuos que forman parte de esas uniones. Las personas que consumen cierto tipo de drogas pueden convivir con las que no consumen ningún tipo de droga en forma absolutamente pacífica, ¿no? Así que no, me parece que es muy... Así que, por supuesto que esta idea de la experimentación, digamos, sin experimentación nos vamos a estancar, ¿no? Pero bueno, me encantó cómo lo pusiste, me encantó tu exposición. Creo que todos los presentes también han estado muy a gusto, creo que puedo hablar por ellos. Y bueno, queda agradecerte, ya estamos en hora y media, fue, digamos, no queremos robarte mucho más tiempo. Y de vuelta, esto va a estar en YouTube en algunos días. Si querés, Luis, pasanos tu mail o decilo, así Sí. los que están se lo anotan y te Claro. escriben directamente un mail a vos Sí, pidiendo ese material. es muy simple, el email es ldf, son mis 3 iniciales, ldf@fivertel.com.ar. Fivertel.com.ar. Los que quieran pueden escribirme ahí, yo les paso los textos que les comenté, si los tengo en PDF o lo que quieran. O nada, estamos en contacto para hacer otras charlas o lo que quieran, ¿no? Totalmente, Luis, muchas gracias por tu tiempo. De vuelta, felicitaciones por el trabajo, por la dedicación que le pones y por la claridad para exponer temas muy complejos, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias a vos, saludos para todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias.